Está con nosotros el vicegobernador Pedro Blayar Pocar, que aceptó una invitación para compartir una charla respecto de la actualidad aquí en los estudios de LT7 y Canal 13 de Corrientes. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buen día, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Tramo final de una campaña Sí. presidencial que, por lo menos en términos de expectativa, competitividad, es la más intensa desde la recuperación democrática. Que yo recuerde, hay un factor que la determina como muy intensa, coincido con tu análisis, y es justamente de que sea un equilibrio tripartito. Es decir, números más, números menos, hay tres fórmulas que tienen por lo menos en las encuestas, tema muy cuestionado hoy en día. Sí. Bien, claro. Tienen un desempeño que no dista demasiado una de otra, ¿no? Uh-huh. Haciendo memoria, uno no recuerda No, siempre fueron dos. Fueron dos. Alfonsín Luder, Menem Angelos, después Bueno, por ahí había un tercero, como le pasó a Massa en el 2015, pero con otro nivel de competitividad. Exactamente. Que haya una diferencia de pocos puntos entre los tres, para mí es la primera vez que ocurre desde que yo tengo uso de razón, Y le pregunto algo en base a la experiencia que usted tiene como gestor desde el Ejecutivo, sí, como hombre del Poder Legislativo y también, bueno, por su desempeño en varios ámbitos. ¿Esto qué le hace al sistema? Acá viene la pregunta, porque independientemente de quién gane, va a haber tres coaliciones en el Parlamento después, sí, que va a poner en juego un nuevo escenario. Yo veía un trabajo de consultoría que hizo la gente de Poliarquía, que presentó Eduardo Fianza en Capital Federal, que dice que el 87% de los consultados cree que el Congreso no sirve para nada. Yo me permito interpretar muy livianamente también, sin conocer más datos de la encuesta, que mucha gente compró eso de que el Congreso es una escribanía y que no se discute responsablemente, que la política de acuerdos por ahí o de consensos no es efectiva. Y acá me parece que este escenario los va a poner a prueba a todos los protagonistas para ver cómo se consensúa. Sí, hay una cosa que es real, por la forma que están dadas las mayorías en el Congreso últimamente no ha ofrecido, porque todo se contamina con una cuestión, que es el tema judicial. Cuando nosotros íbamos a votar las leyes que eran necesarias en época de la pandemia, inclusive para poder comprar las vacunas y todo ese tipo de cosas, no había ningún problema con las mayorías, el Congreso funcionaba muy rápido. Se complicaba todo cuando metían en el medio temas de la justicia que le conciernen a la señora Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que marcó los tiempos en este gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández, si algo tiene que el día de mañana pensar que la persona que lo puso de candidato a presidente fue la que más le boicoteó su acción de gobierno, y él se dejó boicotear también. Entonces, cada debate que se va a dar en el Congreso está contaminado por algo. Se tenía que debatir la ley de alquileres, que es un problema real que afecta a millones de personas en la Argentina, que es un problema la ley que está vigente actualmente, y entrando con el problema de la jueza Figueroa, que cumplió más de 75 años, entonces la Corte le dijo que ya no podía seguir porque el Senado no le renovó el acuerdo. Y entonces meten de nuevo el pliego y se está discutiendo eso y se deja de lado lo otro. No sé si me explico. Sí. Es decir, siempre está el tema que complica todo tipo de agenda. Y la complicación no se la hizo la oposición. Cuando el presidente Fernández necesitó el acompañamiento de la oposición para el tema de la pandemia, para renegociar la deuda externa, para los temas presupuestarios, le votamos todo. Es decir, las complicaciones fueron siempre cuando metían esos proyectos que tenían que ver con manosear la justicia o la barbaridad esta del juicio político a la Corte. Entonces, es razonable que mucha gente piense así. Es absolutamente razonable, porque otra cosa que se produjo también en los últimos meses en el Congreso es que no funcionó, porque como ante el temor de que pudieran meter este tipo de proyectos que tienen que ver con manipular la justicia, entonces directamente no se concurría a las sesiones. Eso también pasó. Doctor, esta visión que tiene parte de la sociedad respecto al Congreso, o mejor dicho, a los poderes legislativos, es una cuestión también, una deuda pendiente dentro de la... Pero por supuesto. Ayer escuchaba, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es bicameral,
sesionó 2 veces en el año. Y la primera fue el 24 de marzo y la segunda una para presentar proyectos de declaraciones y demás. Digo, es una cuestión también a tener en cuenta. También lo escuchaba un sociólogo que se decía, aparece hoy nuevas figuras que critican a la casta y que digamos, le retan a los políticos, que se merecen, muchos de ellos, ese reto o esa reprimenda, pero que la salida no pasa por ese lado, ¿no? Digamos, es una cuestión que a rever por parte de los políticos también. Absolutamente, absolutamente. Yo hay una lectura que la hago como, más allá de que personalmente no me siento comprendido en algunas críticas, porque yo lo he dicho y lo voy a decir siempre, mi patrimonio está al conocimiento de quien quiera consultarlo. No, eso es claro, la gente sabe dónde vive Pedro. Así por que eso digo, entonces no me preocupa, pero es cierto que hay un enojo, es cierto que hay una enorme cuota de responsabilidad. Lo que yo le pido a la gente es que no nos pongan a todos en la misma bolsa, porque lo he dicho siempre, cuando se pone a todos en la misma bolsa, se perjudica al que trata de hacer las cosas más o menos bien y se le beneficia al sinvergüenza, porque el sinvergüenza es igualado, entonces pasa en el montón. Es cierto, sí, por supuesto que hay que corregir cosas, pero bueno, para eso está el voto, para eso está el sistema. Lo que pasa es que en la historia argentina es la primera vez que tenemos una continuidad democrática tan prolongada, con participación de todos los sectores, porque hemos tenido otras etapas, pero no nos olvidemos, las elecciones que fueron a partir de 1932 fue con la exclusión del radicalismo irigoyenista. Las elecciones que fueron desde el 63 fue con la exclusión del peronismo, es decir, recién en el 73 hubo una participación total de todo. Esto se interrumpe en el 76 con el golpe de Estado, y recién en el 83 empezamos con 40 años ininterrumpido con participación total. Entonces, por supuesto que hay que ir corrigiendo cosas, pero bueno, justamente en el desafío de ver cuáles son las cosas que hay que corregir está también el mejor uso que la ciudadanía haga de su potestad de votar. Y lo que yo siempre también le digo a la gente joven, ¿no? Yo estoy absolutamente fascinado de cómo la juventud hoy se interesa en los temas políticos. Ustedes saben que yo soy docente hace 30 y pico de años y tengo una materia que tiene que ver con la política, pues se llama Derecho Político. Y yo he ido notando un cambio, pero además veo en el programa Senado Joven que tenemos, que todas las sesiones van a escuelas de distintas zonas de la ciudad o de la provincia, el interés que hay en los chicos en ver. Y yo le digo 2 cosas siempre: chicos, participe, porque el futuro es hoy. A nosotros nos decía, ustedes son la generación del año 2000, en el año 87, y contábamos y nos faltaban 23. No, el futuro es hoy son protagonistas. Y lo otro les digo, yo soy de la generación que votó por primera vez a los 28 años, porque en el 73 no entré en padrón, después vino una interrupción del orden constitucional y recién voté en el 83. Y hoy un chico de 16 años puede votar, un chico con todo respeto. Puede votar. Entonces, ¿en qué momento hagan uso de esa valiosísima herramienta? ¿En qué momento de nuestra joven democracia recuperada estamos como para que los consultados digan, en esa encuesta que yo le mencionaba de poliarquía, el 50% diga, yo estoy dispuesto a tener un gobernante que no sea democrático si me garantiza el bienestar económico? ¿Y sabe por qué le pregunto esto? Porque a mí me da la sensación de que cuando usted dice, celebro que los jóvenes participen, es algo que todos, yo creo que en su sano juicio celebramos, también advertimos que los jóvenes han puesto en agenda con absoluto protagonismo la economía y el bienestar, y ha postergado otras cosas. Es como que, por ejemplo, cuando le dicen, che, pero tal candidato no dice que va a terminar con la salud pública, con la educación pública, y dice, no me interesa enfocarme en este tema, a mí me interesa hablar de economía. O sea, ¿cuánto daño le han hecho los malos políticos en el terreno económico a la economía y al bienestar para que hoy sea cuestionada la democracia en una... Pero es que la elección... En una columna vertebral del sistema democrático, como es la opinión y la libertad. Que la economía sea la preocupación fundamental de la ciudadanía es natural. Cuando estamos con un
dólar que nos condiciona el costo de vida, y que cuando arrancó este ministro de Economía valía 200 y pico de pesos, y cuando el señor García Moritán salió a decir que el dólar se dio 400 pesos, casi lo queman en la Plaza de Mayo. ¿Fue así o no? Sí, sí. ¿No es cierto? Y hoy estamos a pocos meses. El dólar Moritán decía que criminal, como dijo eso, y ahora estamos en 1.000 pesos, ¿no es cierto? En la gestión Massa. Es natural que a la gente le preocupa. Lo que hay que comprender, y eso todos tenemos que hablar claramente, es que la economía no es magia. La economía es una ciencia. Y si hacemos siempre errores, vamos a tener cosas negativas. Si insistimos en los errores, vamos a tener más cuestiones negativas. Si hacemos lo que hay que hacer correctamente, vamos a tener resultados positivos. Entonces, lo que yo creo que se debe hacer en este momento es imperativo decir, bueno, este es el plan económico, con esto vamos a salir de la inflación, y tiene que ser con el más claro conocimiento por parte de la ciudadanía. Acá no hay magos, sí hay economistas que son científicos, pero no tienen por qué tener las cosas que piensan hacer en secreto. Lo tienen que decir con toda claridad. ¿Y está pasando? No. Algunos no. Sí, yo creo en eso, creo que los únicos que están hablando con plan coherente, que conoce a la gente, son el equipo económico de Juntos por el Cambio. Del otro lado, vemos que anuncian medidas que son de amplio beneficio, como haber disminuido la cantidad, es decir, achico impuestos, pero no achico el gasto. Entonces, lo único que estoy haciendo es aumentar mi déficit y lo financio con emisión monetaria, y termino generando más inflación y mayor devaluación de la moneda. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Lo que está haciendo Sergio Massa. Ahora, y de otro lado, se habla de cambio en dólares, dolarización. Bueno, ¿qué es la dolarización? ¿La gente sabe? ¿Se le explicó a la ciudadanía? Se le explicó a la ciudadanía. Acá hay un país que hay que tomar como ejemplo, que dolarizó totalmente, reemplazó su moneda, que es Ecuador. Y Ecuador ha tenido y tiene serios problemas económicos y serios problemas sociales. Saliendo de esta cuestión económica por un instante y concentrándonos en Corrientes. Yo soy de los que piensan que Gustavo Valdés es como que cambió muchos paradigmas de la alianza gobernante y está dejando una vara alta respecto de cuestiones que son de estricta actualidad, tecnología, inclusión, sin duda, desarrollo, búsqueda de mercados. Pero hoy dijo algo que para mí sacude el avispero aún mucho más. Estamos cansados de que nos ninguneen con la obra pública y vamos a ir a la Corte si hace falta para que nos permitan terminar la autovía de la Ruta 12. O sea, que la Nación nos deje la posibilidad de continuar con la obra, claro, y así como estamos terminando la autovía Ruta 5, ir a Ruta Nacional número 12 para terminar esto, que es, dijo textualmente, algo parecido a Beirut o una ciudad bombardeada. ¿Se está de alguna manera adelantando Gustavo Valdés a un escenario tan complejo por la incertidumbre electoral y dice Corrientes lo puede hacer y no queremos seguir así? ¿Cómo lo ve el tema? Sin duda. El problema no es solamente con que Nación abandone una obra, porque ha hecho abandono de esa obra, sino que ese abandono nos complica la vida, le complica la vida a la gente todos los días. Sí. Todos los días, hasta en la seguridad vial. Bueno, pasa a mí que todos los días tengo que ir a mi casa por ahí. Claro, y bueno, cuando uno tiene que salir de la Avenida Libertad, donde está el Águila, y entrar a la Ruta 12, es una lotería. Es una lotería, hay que estar mirando y con todos los sentidos puestos para ver si no se lo lleva puesto un camión que viene de la mano derecha o cosa por el estilo. Entonces, en todo ese paquete de cosas, la provincia tiene todo el derecho de decir, bueno, señores, ustedes no lo van a pagar, déjennos hacer, por lo menos dejen hacernos cargo nosotros y veremos cómo se hace. Totalmente, tiene razón. ¿Me aguanta 10 minutos? Sí, por supuesto. Vamos a hacer la pausa, van a ir las noticias y nos quedaron varias preguntas con Diego para compartir respecto del tramo electoral que estamos enfrentando, que es el tramo decisivo de la campaña. Vamos a la pausa, Tere. Sí, señor. Faltan productos en góndola y queremos saber si